por un lado, evitar el ingreso de calor y por otro lado, proveer de enfriamiento pasivo, o sea, refrescar en forma natural los espacios interiores. Este es un tema que nos referiremos a continuación. Dentro de estos sistemas vamos a encontrar la ventilación natural, que es la estrategia más básica a aplicar, el enfriamiento evaporativo directo y el indirecto, y el enfriamiento radiante. Y finalmente, como últimos recursos se van a encontrar los sistemas de enfriamiento mecánico, que como dijimos anteriormente serán los que buscaremos reducir su uso a partir de un adecuado diseño de nuestros edificios. Repasemos entonces la estrategia de ventilación natural y las pautas que se derivan a partir de las mismas. Ya vimos en las clases anteriores que la masa de aire en movimiento al enfrentar un edificio va a desplazarse, generando alrededor del edificio distintas áreas con diferente presión. Entonces vamos a encontrar las zonas de alta presión, que es la que se corresponden a la dirección desde donde sopla el viento, y las zonas de baja presión o presión negativa, que van a ser básicamente las que corresponden al sector opuesto a donde sopla el viento y a los sectores laterales, perimetrales. Vemos entonces en esta planta la distribución de presiones, tenemos la presión positiva en el sector donde sopla el viento y las negativas en los alrededores. Si nosotros colocamos ventanas en las zonas de presión positiva y negativa, vamos a lograr la circulación del aire, la cual, bajo determinadas condiciones de temperatura, va a proveer de refrescamiento a las personas y de enfriamiento a la envolvente del edificio. O sea que, para garantizar el máximo aprovechamiento del aire, deberemos aplicar ciertas estrategias y pautas que la hemos visto en la clase de ventilación, la veamos en forma sintética. Básicamente tenemos que plantear una planta estrecha, alargada, ubicar la mayor superficie a la dirección de los vientos dominantes, ubicar en lo posible los locales en una sola fila, de modo tal de garantizar la circulación del aire, o sea, aberturas de entrada y de salida del aire en el mismo local. Trataremos también de ubicar las aberturas de modo tal de alcanzar el mayor barrido de la superficie interior. Por ejemplo, en este caso, al estar enfrentadas las aberturas, generamos un área donde no circula el aire. No es recomendable. En este caso sí, o en este otro caso, sí estamos logrando un mejor barrido, un mayor barrido del aire. También cuando lo analizamos el corte tenemos que pensar de la misma manera, que tenemos que lograr que el aire incida sobre las personas, justamente para lograr ese efecto de confort buscado a partir de la ventilación natural. En este caso, en donde las ventanas están altas, tanto de entrada como de salida del aire, se genera un área en donde no hay ventilación y por lo tanto no está resuelta en forma adecuada. También tenemos que pensar, cuando diseñamos las aberturas, también tenemos que pensar en el tipo de protección, en el tipo de carpintería, siempre seleccionar las mismas en función hacia dónde quiero dirigir el flujo del aire. Por ejemplo, en este caso, estos parasoles están dirigiéndolo hacia arriba, que quizás no sea conveniente por la función del local. O si es una cocina, quizás sería conveniente. Lo cierto es que tenemos que estudiar y tenemos que analizar hacia dónde vamos a direccionar el flujo del aire, y esta deberá ser de acuerdo a la función del local, deberá ser sobre todo que incida sobre las personas. También podemos reforzar la ventilación natural con la ventilación por efectos térmicos. O sea, ahí vamos a aprovechar el efecto físico del desplazamiento de las masas de aire por diferencia de temperatura, en donde el aire que está caliente, que está menos denso, se va a elevar, y si nosotros ubicamos aberturas en la parte superior e inferior, se va a generar un movimiento que va a favorecer la ventilación, la circulación y la renovación del aire. Esto es lo que denominamos efecto chimenea, que lo podemos lograr de distintas maneras, por techo quebrado, ubicando una cumbrera sobrelevada, o colocando aberturas inferiores, usando el hueco de la escalera, entre otras soluciones de diseño. Acá podemos ver un claro ejemplo en esta vivienda, la casa Marika, en Australia. Es un claro ejemplo de un diseño basado en el aprovechamiento de la ventilación natural como una estrategia básica para alcanzar el confort y la sostenibilidad. Esta casa ha sido diseñada por Lynn Market en el año 1994. La casa está en Australia, como dije anteriormente, en una zona de clima tropical, muy cálido y muy húmedo, con temperaturas que llegan hasta los 40 grados y con temperaturas que en ninguna época del año es inferior a 25 grados. O sea, hace calor siempre. Es una zona también propensa a ciclones con vientos muy fuertes que provienen del océano, y también es propensa a inundaciones durante todo el año. Bueno, veamos cómo se ha resuelto la casa. La casa está desarrollada sobre un eje longitudinal, abierta justamente a la dirección de donde proviene el sol en el verano, y las habitaciones, que tiene dos sectores, el sector privado y el sector del estar, en donde las habitaciones se colocaron en una sola fila, y en este caso aparece el pasillo, y son totalmente permeables, ya lo vamos a ver adelante, a modo de garantizar una ventilación cruzada. La casa, y la vemos acá en esta imagen, se va a elevar sobre pilotes, se separa del nivel del suelo por dos motivos. Por un lado, porque este suelo es inundable, y por otro lado, para favorecer el ingreso del aire por la parte inferior. El techo está inclinado, tiene una gran inclinación para favorecer el escurrimiento del agua de lluvia, pero por otro lado se prolonga como una gran sombrilla que va a proporcionar sombra a toda la envolvente vertical de la casa. En la parte superior de la cubierta, ¿sí?, podemos observar estos conductos de ventilación que van a favorecer la extracción del aire caliente que se encuentra estratificada en la parte superior. Bueno, las paredes están compuestas por persianas permeables que se levantan como parasoles, ¿sí? Pueden abrirse en su totalidad, permitiendo el ingreso del aire a lo largo de toda la fachada, y hacia la dirección voy a volver hacia la anterior, hacia la dirección que da desde donde vienen los vientos muy fuertes, se colocaron estas
pantallas verticales, ¿sí? Que tienen la función de captar, de reorientar e incluso en algunos casos hasta de disminuir las velocidades del viento. Bueno, vemos en estas imágenes cómo se levantan, cómo se pueden levantar las persianas verticales, ya sea en su totalidad o en forma parcial, a fin de facilitar la circulación del aire. Por un lado, observe, desaparece por completo el paramento, ¿sí? O también se lo coloca en forma parcial, garantizando de esta manera la obstrucción de la radiación solar. Bueno, vemos también acá en el interior de las paredes, estas no llegan hasta el techo, ¿sí? De manera tal de favorecer y facilitar la ventilación interior. Podemos ver entonces que llegan hasta una altura aproximadamente de 15 a 30 centímetros sobre el dintel. Y acá en este corte vemos justamente la idea de favorecer la ventilación, que el aire caliente se extraiga, ya sea en los conductos superiores o en los aventanamientos superiores, que lo vemos claramente en esta imagen, cómo el aire podrá fluir y podrá ser extraído, ya sea en estos conductos de ventilación o en estas aberturas que están superiores. O sea que todo el diseño fue pensado para facilitar la ventilación natural. Podemos decir que Glenn Market, quien ganó el Pritzker en el año 2002, que vendría a ser como el Oscar en arquitectura, logró un modelo de vivienda social que estaba dirigido a los pueblos aborígenes de la zona y ha respondido acertadamente no solo a las condiciones climáticas, sino también a los patrones culturales de la población. Esta población aceptó y se adaptó favorablemente a esta tipología, a este modelo propuesto por el arquitecto Market. Los mismos conceptos han sido también aplicados en otra vivienda, que es la que vemos acá en este ejemplo. Es otra vivienda en Australia, en una zona climática similar a la que hablamos anteriormente, donde también se plantea un partido longitudinal este-oeste, donde se abre hacia la dirección del viento, del sol de invierno, se protege con aleros el sol de verano, ¿sí? Y se favorece sobre todo la permeabilidad y la circulación del aire. Ustedes vean cómo, aparte de plantear las superficies de entrada y de salida del aire, de ser una planta estrecha y alargada, se plantea las protecciones solares permeables que permitan la circulación del aire. Bueno, nuevamente aparece el ejemplo de la casa Lee de Marcio Kogan, para mostrar también las estrategias o las pautas para favorecer la circulación del aire. Observe cómo desaparece por completo los cerramientos y se vincula totalmente el espacio exterior con el interior. Este es el sector del living de la vivienda, en donde prácticamente no hay elementos que obstruyan la circulación del aire. Y cuando se debe proteger de la radiación solar, que es cuando se colocan las pantallas, estas son permeables y favorecen también la circulación del aire. Y también la idea de plantear la vivienda en una sola línea, los locales que tengan todos la posibilidad del flujo y de la corriente total del aire a lo largo de cada uno de los locales. Este es otro ejemplo de una vivienda en Costa Rica, donde también un clima muy cálido, muy húmedo, y donde se ha diseñado con la premisa de favorecer la ventilación natural. Ustedes observen, estos son los locales de la vivienda, están totalmente separados entre sí de manera tal de favorecer que el aire circule a través de todos ellos, ¿sí? Recuerden la vivienda vernácula, como veíamos cómo se ubicaban en la zona climática tropical las distintas viviendas, muy separadas. Bueno, en este caso, dentro de la misma vivienda se separaron los distintos ambientes, ¿sí? Y se elevaron sobre pilotes, y a su vez se buscó no solo las vistas, sino también la orientación adecuada. Aprovechar el sol de invierno, protegernos del verano. Y acá vemos las imágenes de la vivienda y podemos ver cómo se utilizaron materiales permeables, ¿sí? que sirven por un lado para proteger la radiación solar. Acá vemos estas celosías también que permiten en el momento que esté encerrado lo mismo que circule el aire. Entonces, poder cerrarla para protegernos de la radiación solar y poder abrirla para permitir la circulación del aire. Y aún en momentos que se cierren, favorecer la ventilación. Acá también se puede ver, este es el pasillo, también tiene un elemento totalmente permeable, lo podemos ver acá en el sombreado. Bueno, pasemos a otro de los sistemas. Otro de los sistemas a aplicar para lograr el refrescamiento es el enfriamiento evaporativo, que puede ser directo o indirecto. El enfriamiento evaporativo directo consiste básicamente en poner en contacto el aire con agua antes que éste ingrese al edificio. Entonces, el agua toma calor del aire, se evapora y se incorpora a la masa de aire en forma de vapor de agua. Por lo tanto, el aire que ingresa va a estar a menor temperatura y con un mayor porcentaje de humedad. Esta es una estrategia para aplicar en las zonas con climas secos. Y en realidad ha sido utilizada desde épocas antiguas, tal como vemos en este ejemplo, en estos edificios de la Edad Media. Acá vemos la Alhambra, que es un complejo musulmán que tiene palacio y fortaleza, que está ubicado en Granada, y Granada tiene un clima seco durante todo el año. Entonces, la búsqueda de humidificar y de refrescar el aire lo logran con fuentes, con estanques, con espejos de agua que están ubicados en los diferentes patios de este complejo. Acá se muestran 3 patios, pero hay muchos más en donde se ve el agua aparece como un componente fundamental y en donde el objetivo justamente es refrescar el aire antes que ingrese a cada uno de los edificios. Bueno, un ejemplo más contemporáneo de la aplicación de esta estrategia lo vemos en el edificio de la Academia de la Moda. Este edificio, que ha sido diseñado por el grupo Morfogénesis, que ha ganado el primer premio internacional de edificios educativos en el año 2009, está situado en la India, en Jaipur, una localidad con un clima desértico, es caluroso, es seco, muy seco. En este edificio se han planteado técnicas de acondicionamiento natural muy antiguas, con más de 1000 años de antigüedad, y se ha logrado, con la aplicación de estas técnicas de enfriamiento, espacios interiores frescos y confortables, solo con recursos pasivos.
A ver, veamos, el edificio se eleva sobre el nivel del piso, lo vamos a ver en este corte, es un edificio totalmente cerrado, se cierra el espacio exterior, y se eleva sobre pilotes, sobre el nivel del piso, pero a su vez se excava el piso, ¿sí? Y en esa excavación se coloca grandes piletas de agua, ¿sí? En esas piletas de agua son las encargadas de enfriar el aire por evaporación directa. El aire de la calle ingresa, ¿sí? Entra en contacto con estas superficies de agua y se enfrían. Al evaporarse el agua, dijimos que aporta, le quita calor al aire y le aporta humedad al mismo. Entonces se generan estos espacios en los sectores que rodean la pileta, estos espacios donde se ubica la zona de recreación, de expansión, y estos sectores que están totalmente sombreados, que están semi-enterrados y con circulación de aire que está enfriado por el enfriamiento evaporativo, se logra un lugar confortable a pesar de las altas temperaturas que hay en el exterior. También vemos que estas grandes piletas que enfrían el aire se complementan en su acondicionamiento pasivo con los patios que tienen varias alturas y que actúan reforzando la circulación del aire, generando una ventilación que por efectos térmicos evacúan el aire caliente del edificio. Acá se genera una especie de efecto chimenea que favorece la circulación del aire, que favorece la ventilación. Y esta es una técnica que está inspirada en los antiguos patios de los palacios hindúes. Acá vemos un patio, un palacio hindú, donde tenemos la fuente, el espejo de agua y donde tenemos el hueco que favorece la salida del aire. Este sería un patio de la escuela, esta de la moda, y este es un patio de un palacio hindú. Bueno, ahora veamos los cerramientos laterales. Este edificio está cerrado en el perímetro, es totalmente introvertido y tiene una doble piel, en donde la piel externa está perforada y actúa como un amortiguador térmico. Acá vemos la piel externa y la piel interna, y vemos la piel totalmente perforada. Entonces, por un lado, va a brindar sombra. Aquí hay que aclarar que la densidad de las perforaciones han sido calculadas de acuerdo a las necesidades de sombra que va a presentar cada orientación. Si ustedes observan, no tienen la misma perforación, la fachada, de acuerdo a la orientación, haya variado. Y entonces, por un lado proporciona sombra, pero por otro lado también refresca el aire que ingresa al interior. ¿Y cómo lo refresca? A ver, esta fachada, que es perforada, en realidad también ha sido inspirada en un elemento de construcción tradicional que es denominado jali, que es una piedra perforada que es de uso frecuente en la arquitectura tradicional hindú. Entonces, inspirado en esto, se genera esta fachada perforada en donde en la parte interna se plantea canales de goteo. Y acá los alcanzamos a ver, estos son los cañitos que van a generar un goteo permanente en la superficie interna de esta piel, ¿sí? Y entonces este goteo va a generar que se enfríe permanentemente la piedra. Va a haber un enfriamiento evaporativo de la piedra por acción del agua. Y a la vez de que va a estar fría esta envolvente, el aire cuando la atraviesa e ingresa a los edificios, se va a enfriar, va a perder temperatura, va a perder calor, va a disminuir su temperatura. Bueno, con estos sistemas aplicados se logra que el edificio disminuya la temperatura interior en el orden de 20 grados con respecto a la temperatura exterior, que no es que se ha llegado a medir en el exterior de este edificio temperaturas en el orden de los 45 grados, tanto en la vereda como en la calle. O sea, no es poca cosa lo que se logra naturalmente con esta propuesta. Bueno, un ejemplo de enfriamiento evaporativo directo en una escala menor. Este es un ventilador al cual se le ha aditivado un pulverizador de agua. El agua se evapora al entrar en contacto con el aire, entonces se enfría el aire. Esta es una imagen de un bar que ha sido tomada en una vereda en Washington, donde ustedes observen que el aire se arroja al nivel de donde las personas están sentadas, a la altura de donde se encuentran las personas, lo que dijimos. Tenemos que pensar siempre que la ventilación se tiene que dar sobre las personas. Bueno, este sistema, que es básico y sencillo, se ha complementado con otros también sencillos y básicos, que ha sido, por un lado, lograr un total sombreado. Las sombrillas están muy próximas entre sí, entonces se sombrea toda la zona donde se encuentran las mesas. Y por otro lado, se separa con vegetación, y con una vegetación muy tupida, y la vemos acá y la vemos acá, se separa el área donde se encuentra el aire de alguna manera tratado, refrescado con estos ventiladores, se lo separa del aire y del sector en donde la temperatura es mucho más alta que en las veredas y en la calle. Bueno, este es un bar en Washington que tiene una temperatura promedio más baja que la nuestra, mucho más baja que la nuestra, tiene sus veranos más benignos que los nuestros, y bueno, y miren la manera en la cual se ha resuelto el acondicionamiento de ese espacio exterior cubierto, en donde, si se busca que la gente permanezca, hay que lograr el mínimo confort. Y esto lo podemos comparar con nuestra ciudad, ¿sí? Veamos nuestra peatonal, prácticamente no hay sombra. ¿Dónde está la sombra? Tremendo caminar por acá en el verano. En la zona de los bares tampoco, las sombrillas están muy separadas. La radiación directa, cuando incida sobre esta superficie, va a calentar este espacio y esta superficie van a radiar sobre las personas. Entonces no está para nada separado del sector caliente, ¿sí? Y si bien podemos ver, ¿sí?, que hay en algunos sectores de la peatonal una intención de mejorar las condiciones del aire, ya que han planteado un sombreado parcial con estas pérgolas muy altas donde hay unos media sombra y se han ubicado pulverizadores, podemos notar que estos sistemas aplicados son de dudosa efectividad. Por un lado, en Tucumán necesitamos un sombreado total, no este sombreado. Ustedes observen en la imagen que es muy baja el nivel de obstrucción
la proporción de la radiación solar que ha sido obstruida por esa media sombra. Y por otro lado, en el lugar donde se ubicaron los pulverizadores, que arriba, no están cerca de las personas, y por otro lado, los altos niveles de humedad que tiene nuestro aire, nos llevan a dudar de la efectividad de este sistema planteado. Bueno, veamos ahora el enfriamiento evaporativo indirecto. Este enfriamiento consiste en poner en contacto el aire a tratar con una superficie que se ha enfriado por efecto de la evaporación directa del agua. A ver, veamos entonces en el ejemplo. Si sobre esta cubierta de chapa se plantea un goteo constante del agua, el agua al evaporarse va a tomar calor de la chapa, por lo tanto la chapa se va a enfriar. Si nosotros enviamos el aire interior, que está a alta temperatura, y ponemos en contacto con esa chapa que está más fría, que está a menor temperatura que el aire, ese aire se va a disminuir su temperatura. Entonces nosotros podemos impulsarlo al aire nuevamente hacia el interior y generar un movimiento convectivo en donde naturalmente se va a enfriar el aire. A ver, un ejemplo de aplicación de este sistema lo podemos ver en el tratamiento de los espacios exteriores de la exposición de Sevilla. Es una exposición que se ha realizado en el año 92, en el verano, en la época de verano en España, en un periodo muy cálido y seco. En Sevilla se aplicaron en numerosas áreas externas estrategias de enfriamiento, tanto evaporativo directo como indirecto. En el ejemplo que vamos a ver, es un ejemplo de evaporativo indirecto, en donde lo que vemos es una plaza que se ha cubierto, esa plaza ha sido denominada el Palenque, y que una gran superficie, una superficie equivalente a una ventana, y ha sido a una manzana, ha sido cubierta con el fin de generar un espacio protegido del fuerte sol y que permita realizar distintas actividades, exposiciones, recitales, etc. Entonces, ¿qué se hizo? Se proyectó una cobertura de lona plástica tensada de color blanco, justamente para absorber la menor cantidad posible de radiación solar, pero una lona que determinaba una obstrucción total de la radiación solar. Si acá vemos la sombra arrojada justamente por esa lona. Pero esa lona se calentaba por la presencia de la radiación solar, entonces después actuaba como un elemento que irradiaba calor hacia el interior. Entonces se planteó en la parte superior un goteo permanente. Aquí vemos los conductos y vemos los orificios por donde se planteó un permanente goteo, en donde la evaporación del agua que se arrojaba sobre esa lona genera el enfriamiento de la lona. Entonces, al estar la lona más fría, el aire interior de la plaza que está en contacto con esa cobertura también se enfría. Otro de los beneficios del goteo era que permanentemente se la limpiaba esta lona, entonces se sacaba el polvo que al estar con polvo se disminuía la capacidad de reflejar la radiación solar. Y si siempre está blanca, refleja mayor cantidad de radiación solar y por lo tanto absorbe menos. Y también se plantearon estas rejillas de ventilación justamente para asegurar la salida del aire caliente que está estratificado en estos sectores más altos de la cubierta. Bueno, finalmente a lo largo de todo el perímetro de este Palenque se plantearon estas fuentes, ustedes vean que se arroja agua, justamente para enfriar el aire antes de ingresar al interior de la plaza, pasa por esta cortina de agua, allí se enfría por enfriamiento evaporativo, ¿sí? Se evapora el agua, se incorpora al aire y el aire entra más fresco y con un mayor porcentaje de humedad. Veamos otro de los sistemas para enfriar, es el del enfriamiento radiante. ¿Este en qué consiste? Bueno, el principio físico de este sistema se basa en la pérdida de calor por emisión de radiación de onda larga, emisión de las superficies exteriores de un edificio. Sobre todo las que más emiten son las superficies de la cubierta, ya que están enfrentadas al cielo, que es la superficie con la que mayor intercambio térmico se va a dar, porque es la superficie que va a estar a menor temperatura, sobre todo en horas de la noche. O sea, por ejemplo, esta cubierta de chapa, que durante el día alcanzó elevadas temperaturas, ¿sí? En horas de la noche va a entregar calor por radiación al cielo. Entonces se va a enfriar. Por lo tanto, si se impulsa el aire del interior del local, se lo impulsa y se lo pone en contacto con esta superficie de la chapa que está fría, ese aire se va a enfriar. Y entonces a ese aire fresco se lo va a impulsar nuevamente hacia el interior. Y se puede generar también un movimiento convectivo nocturno que garantice proporcionar al espacio interior aire mucho más fresco que el aire exterior. Ahora, para aplicar este sistema es recomendable el uso de materiales con poco espesor, con alta conductividad térmica, como en el caso de la cubierta de chapa. ¿Sí? Si tenemos materiales que tienen alta capacidad calorífica, no lo vamos a poder aplicar. Un techo de losa, por ejemplo, no. Bueno, y finalmente, del mismo modo que hemos podido usar la inercia térmica, o que se recomienda usar los macizos de tierra para evitar las pérdidas de calor, es recomendado usar la tierra y las masas térmicas para disminuir las ganancias de calor. O sea, la inercia térmica que proporciona grandes espesores de tierra, ya sea en taludes o ya sea cuando se entierra, al semi-enterrar un edificio, esa inercia térmica va a posibilitar evitar que las temperaturas interiores fluctúen del mismo modo que las exteriores. Entonces, es otra de las estrategias de enfriamiento posibles de aplicar. Bueno, como verán, la consideración de las estrategias de diseño bioclimático van a condicionar la respuesta de diseño, desde la forma del edificio, pasando por la ubicación de locales, la ubicación de las aberturas, de sus protecciones, hasta la definición de las características de la envolvente. Como profesionales de la construcción, tenemos que asumir el compromiso de reconocer estas estrategias y pautas de diseño bioclimático.
y de considerarla en nuestro diseño desde el inicio del proceso de diseño, a fin de poder lograr, con recursos pasivos, espacios interiores más confortables, con el menor uso para un acondicionamiento artificial. Bueno, esto es todo por esta materia. Muchas gracias. Ve, barrio, yo voy a buscar saque solo, bro. Voy a buscar saquecillo, loco.